Para continuar con nuestro congreso, tenemos a el doctor Rodrigo Moreno Salgado, es pediatra y pediatría y genética médica egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y actualmente funge como jefe del Departamento de Genética del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Él nos va a hablar sobre nuevas estrategias genéticas en la consulta diaria. Bienvenido, doctor, y arrancamos con su ponencia. Muchas gracias, doctor Roosevelt, por la presentación y muchas gracias a todos por estar presentes para esta plática y gracias al comité organizador por invitarme. Yo les voy a hablar sobre las nuevas estrategias en el diagnóstico genético en la consulta diaria, en la consulta de pediatría, cómo ha cambiado todo esto en los últimos años. Vamos, para los temas de hoy va a ser la epidemiología de las enfermedades genéticas, qué tipo de enfermedades genéticas existen muy rápidamente. En lo que nos vamos a enfocar más van a ser los métodos diagnósticos de enfermedades genéticas. Y para terminar vamos a hablar un poco de las pruebas directas al consumidor y el diagnóstico preconcepcional que está muy de moda actualmente. Hablamos de las enfermedades raras. Las enfermedades raras no son tan raras. Más o menos 350 millones de personas las padecen a nivel mundial. Individualmente se dice que una enfermedad es rara en Estados Unidos cuando lo padece menos de 1 en 15,000 habitantes y en Europa en menos de 2,000 habitantes. Esto por cuestiones regulatorias y las aseguradoras es que se hizo esta definición en Estados Unidos diferente que en Europa, ¿no? Y hay más de 7,000 enfermedades raras reconocidas a nivel mundial, de las cuales 80% son de origen genético. Entonces veremos que es muy importante conocer los métodos diagnósticos para este tipo de enfermedades. Y más en este tipo de especialidades, ¿no? Nosotros que somos pediatras, del 50 al 75% de las enfermedades raras tienen un inicio en la edad pediátrica. También cada vez hay más enfermedades raras, se describen al año alrededor de 200 enfermedades nuevas. ¿Qué impacto tienen estas enfermedades en la salud pública y en los pacientes? Pues en los pacientes, en primer lugar, que hacen todo un peregrinaje para el diagnóstico, ¿no? En Estados Unidos se dice que más o menos el promedio de diagnóstico tarda en unos 4,8, 5 años. Claro que esto varía mucho dependiendo el sitio donde se realiza el diagnóstico. En México, pues lamentablemente muchas veces es más tardado o inclusive no se llega al diagnóstico en muchas ocasiones. Esto puede ser normal porque no se conocen todas las causas de las enfermedades raras, pero de las que sí se conocen, pues es lamentable que muchas veces no se llegue a estos diagnósticos, ¿no? Pasan por muchos especialistas, en promedio 7 especialistas antes de que lleguen a un diagnóstico. También el impacto en la mortalidad es importante, ya que el 30% de los pacientes que padecen enfermedades raras fallecen en los primeros 5 años de vida y esto es muy importante para la cuestión de cuidados paliativos. Y el costo de la atención de nuestros pacientes es muy elevado. En Estados Unidos, nuevamente, como saben, pues no tenemos la estadística en México, pero en Estados Unidos el costo promedio del manejo médico de un paciente con una enfermedad rara a lo largo de la vida es de $5 millones. Entonces, tienen un gran impacto en la salud pública. Brevemente, ¿cuáles son los tipos de enfermedades genéticas? Esto, pues muchos ya lo saben. Evidentemente, las enfermedades cromosómicas que todos conocemos, las aneuploidías, síndrome de Turner, síndrome de Down, síndrome de Patau, algunos trastornos genómicos o desórdenes genómicos que también muchos los conocen, tal vez no estén tan familiarizados con algunos de ellos, como la de lesión 22q11, el síndrome de George, la de lesión 1p36, que en neurociencias es muy importante, ya que es una causa muy importante, muy frecuente de discapacidad intelectual. Las enfermedades monogénicas, clásicamente, pues las de enfermedades mendelianas, autosómico dominantes, recesivas, que de aquí podemos tener una gran variabilidad de enfermedades, como enfermedades del metabolismo, enfermedades del neurodesarrollo, etcétera. Las no mendelianas, como el síndrome de X frágil o algunas enfermedades mitocondriales. Y también las enfermedades multifactoriales, también conocidas como poligénicas o enfermedades complejas, que son las más comunes, en las que hay muchos genes que influyen en el fenotipo, pero también hay algunos otros factores como ambientales, teratogénicos, etc. Y las idiopáticas, que es lo único que quiere decir idiopática, es que aún no conocemos la causa, ¿no? Pero próximamente se descubrirá, como la asociación Bacter o algunos modos de atresia de vías biliares.
Bueno, esta década del 2010 al 2020 ha sido una década de cambios muy importantes en el diagnóstico genético. Pasamos de tener cariotipo, algunos modos de FISH, algunas modalidades de PCR y secuenciación dirigida, la famosa secuenciación Sanger, a... Ay, no sé por qué me está pasando la presentación. A esto, a una gran cantidad de herramientas diagnósticas, ¿no? Entonces, todo este tipo de herramientas diagnósticas tenemos que conocer sus indicaciones, sus ventajas, sus desventajas, ya que nos podemos enfrentar con una gran cantidad de enfermedades genéticas y lo ideal es conocer cuál es la metodología más adecuada para nuestro paciente. Vamos a hablar de algunos de estas de forma detallada. Simplemente quiero comentar, pues el cariotipo es algo que todos conocen, es una técnica muy vieja que tiene sus indicaciones muy específicas. Ya realmente es un estudio de alta especialidad, más que inclusive otros como microarreglos. El cariotipo ya es un estudio que solo debe de solicitar un genetista porque sus indicaciones son muy específicas, ya debería de estar muy en desuso, ¿vale? Los que todavía lo utilizamos por cuestiones de accesibilidad a otras herramientas, pues tenemos varias metodologías de cariotipo, podemos usar bandas G, bandas de organizaciones superiores, bandas C, etcétera, que nosotros sabemos para qué usarlas de forma específica, pero nuevamente las indicaciones ya son muy pocas. El FISH, nuevamente, es otra técnica que es muy útil, ha sido muy útil a lo largo de muchos años. También es una técnica relativamente barata, fácil de hacer y disponible. Lo que nos exige el FISH es tener un diagnóstico clínico importante, más bien específico, porque tenemos que utilizar la sonda específica para el diagnóstico que estamos utilizando, que estamos sospechando y poderlo así confirmar con esta técnica. ¿Qué ayudó para esto? Los microarreglos. Los microarreglos, digamos, una forma de explicarlo, que ahorita vamos a hablar a detalle de ellos, es como un cariotipo con FISH de todos los cromosomas al mismo tiempo. Entonces, nos ayuda a ver una gran cantidad de lesiones, duplicaciones, pero también es muy importante saber cómo lo pedimos y cuando tenemos un reporte de microarreglos, saber qué se hizo en ese estudio de microarreglos. Hay muchos tipos de microarreglos, los de oligonucleótidos y los de SNPs son los más famosos o los más utilizados en la clínica. Ya actualmente hay algunas modalidades que los juntan, tanto de oligonucleótidos como de SNPs, pero también hay diferentes niveles de resolución, hay de baja resolución, de alta resolución, nivel exón, que nos dice específicamente se perdieron exones en una gran cantidad de genes. También nos ayudan a ver regiones de ausencia de heterocigosidad, que lo vamos a ver más adelante. Enfermedades metabólicas es un tema muy amplio, solo voy a comentar que lo más importante es el tamiz neonatal ampliado, pero hay que saber cómo se hizo ese tamiz neonatal ampliado. Lo ideal es la técnica de espectrometría de masas en tándem, ¿no? Y hay que ver que esa técnica sea la que se utilizó para una enfermedad metabólica. Es muy importante quitarnos esta idea de pedir un tamiz, ¿sale? El tamiz es neonatal. Cuando nosotros ya estamos sospechando una enfermedad metabólica, tenemos que pedir ya sea perfiles de aminoácidos, ácidos orgánicos en la orina, acilcarnitinas, los que estemos sospechando para llegar al diagnóstico más adecuado. Y ahora, los que están más ahorita de moda son los estudios moleculares, porque han bajado sus costos de una forma muy importante. No quiere decir que sean baratos, porque si un genoma, el primer genoma que se secuenció costó 3,000 millones de dólares, ahorita cuesta secuenciar un genoma 100,000 pesos, sigue siendo bastante caro, aunque sí es muy diferente el costo de lo que se tenía hasta hace unos 5 o 10 años. La PCR sigue siendo lo más importante porque tenemos muchas modalidades que son muy específicas para ciertas enfermedades, son baratas y nos pueden ayudar. Si somos muy creativos en utilizar la PCR, podemos diagnosticar muchas enfermedades. Atrofia muscular espinal es una que lo ideal es hacer una MLPA, pero
con una PCR con RFLPs podemos diagnosticarlo de forma muy barata. Hay modalidades de PCR que nos van a servir para enfermedades tan comunes como X frágil y que no lo vamos a poder diagnosticar con secuenciación de exoma, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber conocer las modalidades de PCR para poder utilizarlas de la forma más adecuada. Algo que revolucionó a mitad de la década la genética fue el estudio de MLPA, que ahora lo utilizamos muchísimo para el diagnóstico de atrofia muscular espinal, para el diagnóstico de enfermedad de Duchenne, por ejemplo, y tiene muchas otras variantes, como por ejemplo para las enfermedades como el síndrome Beckwith-Wiedemann, un MLPA sensible a metilación, es algo ideal, ¿no? Y los estudios de secuenciación, que son ahorita los más famosos, los que muchos están ansiosos de solicitar secuenciación. Pero sobre todo hay que conocer qué tipo de secuenciación vamos a utilizar. El gold estándar es la secuenciación dirigida, la secuenciación tipo Sanger, es lo ideal, es con lo que vemos realmente el cambio genético. Otras metodologías un poco más indirectas, como la secuenciación de exoma, secuenciación de genoma, son muy buenas, pero deben de tener su indicación específica. Cuando solicitamos una secuenciación debemos saber qué estamos pidiendo. Lo ideal es pedir un panel específico, un panel dirigido para el grupo de enfermedades que estamos solicitando, pero hay que tener un buen diagnóstico. Las enfermedades, la utilidad diagnóstica de las diferentes pruebas pues varía, ¿no? El cariotipo para una trisomía 21 pues nos va a detectar el 99% de las causas. Pero para discapacidad intelectual tiene una sensibilidad muy baja, una discapacidad intelectual sin dismorfias o inclusive con dismorfias menores, el cariotipo nos va a ayudar en un 3% de los casos. Los microarreglos con estas modalidades que decía de SNPs y oligonucleótidos, ahorita es el estudio de elección para discapacidad intelectual, autismo, malformaciones múltiples de diagnóstico no especificado. Si tenemos una discapacidad intelectual y sospechamos X frágil, pues los microarreglos no nos van a ser de utilidad. Igual, si sospechamos Cri-du-Chat, pues no nos va a ser de gran utilidad. Sí nos puede ayudar, pero no es el método de diagnóstico de primera instancia, ¿no? Y los estudios de secuenciación, ¿no? De NGS, secuenciación de segunda generación, de nueva generación. Les subrayo ahí los paneles dirigidos o paneles dirigidos, es lo ideal, lo que deberíamos de solicitar para nuestros pacientes en caso de que existiera un panel dirigido, no irnos directamente a la secuenciación de exoma. La secuenciación de exoma tiene una sensibilidad o dependiendo del tipo de enfermedad, de un 55%. Entonces vamos a ver que no nos va a detectar muchas causas de enfermedades genéticas. Cuando se hace una secuenciación de genoma, llega hasta un 70-72%, inclusive no es el 100% como lo vemos, pero sí va a aumentar mucho la capacidad diagnóstica de la secuenciación de genoma, aunque no está disponible de forma habitual. Hablando del estudio de microarreglos, como les decía, es el estudio de elección actualmente para diagnósticos de discapacidad intelectual, autismo, malformaciones múltiples. Todos los pacientes que no tengan una causa específica monogénica de alguna de estas enfermedades deberían de tener un estudio de microarreglos. ¿Qué hace el estudio de microarreglos? Como les decía, es un estudio de hibridación en el que se pega, por así decirlo, todo el genoma de nuestros pacientes a un genoma de referencia y podemos ver de lesiones o duplicaciones. También podemos ver cosas como se llama pérdida de heterocigosidad o regiones de ausencia de heterocigosidad, que nos va a hablar de disomía uniparental, como algunas enfermedades, por ejemplo, Prader-Willi, o nos va a hablar de consanguinidad, ¿no? Cuando hay muchas regiones genómicas que tienen el mismo alelo, nos habla que hay cierto grado de consanguinidad y eso nos puede ayudar a buscar enfermedades autosómicas recesivas específicamente en esas regiones. Aquí vemos un microarreglo 11 y lo vemos en su contraparte con un cariotipo como estas lesiones o duplicación en el caso del cromosoma 11 no se alcanzan a ver en el estudio de cariotipo y pues por eso ya es un estudio que está en desuso, aunque como digo, tiene sus indicaciones muy específicas. Entonces, no sabemos qué tiene secuencia, esto es muy frecuente, yo me enfrento con esto todos los días. 5 razones para no hacerlo. Primero, el costo.
¿no? Si tenemos una buena técnica de PCR de 800 pesos, nos puede hacer el diagnóstico. Podemos pasar por secuenciación Sanger, secuenciación por cariotipo, FISH, ya hablábamos. Estos son algunos estimados de precios comerciales. Vemos que algo que se utiliza muchas veces en cuestiones de investigación es la secuenciación de exoma completo. Si ustedes lo piden por fuera, en un laboratorio comercial les va a rondar entre 35 y 65 mil pesos. Y como les digo, tiene una posibilidad de que encuentren un diagnóstico de un 55%. Entonces, pedirle a un papá que haga una secuenciación de exoma, pues sí puede ser un golpe muy importante para su economía. En cambio, una estrategia muy adecuada que les he comentado son los paneles de NGS, los paneles específicos de genes dirigidos al grupo de enfermedades que estamos sospechando, ¿vale? Entonces, hay varios laboratorios comerciales que hacen esto. Varía entre 8,000, 12,000 pesos. Hay enfermedades que no tienen panel específico, entonces sí se tiene que hacer la secuenciación de exoma, etcétera, ¿no? Y la secuenciación de genoma completo no está disponible de forma comercial en México. Entonces, por el costo promedio, por los reactivos, etcétera, sería de alrededor de 120, 150 mil pesos. Entonces, es un estudio bastante caro. ¿Por qué otra razón no solicitar un estudio de secuenciación si no conocemos qué tiene el paciente, o si no hacemos un trabajo clínico primero? Porque existen estas variantes de números de copias que no se detectan, ¿vale? Ya hablábamos de esto en estudios de microarreglos, como las de lesiones, pero también hay algunas enfermedades monogénicas que se pierde un gen o el exón completo y no las va a detectar la secuenciación de exoma. Un ejemplo muy específico y muy importante es la enfermedad de Duchenne. Puede ser que una secuenciación de exoma no detecte enfermedad de Duchenne. En algunos casos sí, pero en otros no. Y aquí vemos un FISH para el síndrome de DiGeorge o de lesión 22q11, que es un estudio, como les digo, muy barato y accesible. En el hospital lo hacemos pues todos los días, hacemos 50, 60 al año, por ejemplo, y detectamos una gran cantidad de pacientes con esta técnica. ¿Qué serían los métodos diagnósticos adecuados en caso de sospechar una de estas enfermedades? Puede ser un simple cariotipo, aunque lo ideal sería un microarreglo de oligonucleótidos, pero hay otras técnicas como decimos, LPA. Otra impronta genómica es otra causa de por qué la secuenciación no ayuda en todo. Acuérdense que hay algo que se llama epigenética. Muchas enfermedades como el síndrome de Prader-Willi, Angelman, Beckwith-Wiedemann, que una secuenciación de exoma no nos va a ayudar a menos que se haga con una metodología sensible a metilación. Entonces, microarreglos de SNPs o metodologías sensibles a metilación nos van a ayudar para estas enfermedades. Otra cosa que es más profunda o un poco más especializada es el splicing alternativo. Acuérdense esta cuestión del splicing, que es quitar los intrones de los genes. El 88% de las proteínas, de los genes codificantes para proteínas, sufren splicing alternativo. Hay sitios que se llaman sitios crípticos de splicing o potenciadores intrónicos o exónicos, que variantes que son no identificadas por el análisis bioinformático de secuenciación de exoma, pueden estar dando la enfermedad o el diagnóstico, ¿sale? Entonces, en el análisis uno ve una variante de sentido equivocado, si no dice esto no es patogénico, no le hace caso, pero puede estar activando un sitio alternativo de splicing y generar una pérdida de función de esta proteína. Para esto que ya tenemos pocas posibilidades de estudios, como una secuenciación de genoma completo, vamos a necesitarlo para esto, o algunas cosas como lo que está tan de moda, la PCR con transcriptasa reversa en tiempo real, que se utiliza para el coronavirus, nos puede ayudar en este caso, ¿no? O microarreglos de expresión de RNA que son difíciles de tener. Por último, la última causa, ¿por qué no pedir secuenciación sin tener un buen proceso diagnóstico? Son los hallazgos incidentales y las variantes de significado incierto. Estas pueden tener un impacto psicológico muy importante en los pacientes y en sus familiares, en las enfermedades de la vida adulta, por ejemplo, diagnosticar un riesgo importante de cáncer de mama en una niña de 3 años, pues tal vez no sea algo muy importante para eso y puede tener un impacto muy importante en el cuidado de ese paciente. Las variantes de significado incierto
pueden llevar a que se hagan estudios necesarios en la familia o en el mismo niño, hacerles biopsias para diagnosticar algo por una variante significada incierto que posteriormente sea benigna, por ejemplo. También pasa mucho que la paternidad está mal asignada y uno descubre eso haciendo estudios de secuenciación y pues eso puede tener impactos importantes en la familia y aumentar los costos realizando estudios en familiares. Ahora, esto no se alcanza a ver, obviamente está muy chiquito. En Estados Unidos hacen estudios de secuenciación de exoma y de genoma al por mayor. ¿Y qué es lo que encuentran? Síndrome de DiGeorge, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Por secuenciación de genoma completo. Síndrome de Noonan, que alguien lo podríamos diagnosticar viendo un niño. Síndrome de Turner, ¿no? También por secuenciación de exoma completo. Síndrome de Down, por secuenciación de exoma completo, trisomía 21. Entonces, no tenemos que llegar a estos extremos que están ya en algunas partes del mundo. Y si no hacemos un buen diagnóstico clínico, podemos llegar a eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante para diagnosticar enfermedades raras por NGS? El fenotipo y el fenotipo, o sea, el diagnóstico clínico, el biomarcador más importante es la clínica. ¿Sale? Y hay biomarcadores que nos van a ayudar mucho, también no forzosamente moleculares, sino bioquímicos. Ahora, para hablar rápidamente de otras pruebas genéticas de ancestría de portadores que están muy de moda y que pueden llegar a su consultorio y preguntarles, me hago esta prueba, ¿por qué es importante? Les llegan con un resultado de 23andMe, MyHeritage o Ancestry.com. Estas son pruebas genéticas que se venden en las farmacias en Estados Unidos y muchos pacientes tienen acceso a esto. Y en México ya están empezando a llegar algunos de este tipo de pruebas. A mí ya me los han ofrecido y realmente no han sido como de forma muy... Hay algunos que son muy confiables, otras que no. Aquí les enseño, por ejemplo, mi ancestría muy nativo americano. Entonces, son muy recreativas, son unas muy, muy interesantes, pero tienen riesgos de utilizar inadecuadamente su información genética, ¿no? En Estados Unidos se utiliza mucho y se almacena la información genética de los pacientes y tienen riesgo de utilizarse de forma pues comercial, ¿no? Que uno pues, tal vez no quisiera eso, o de aseguradoras. Estos mismos estudios les pueden dar recomendaciones de salud sesgadas, que uno crea no va a tener cáncer de mama y ya no se haga una medicina preventiva adecuada. También se pueden utilizar como pruebas de paternidad disfrazada, sin consentimiento informado. Esto es muy peligroso y hay muchos estudios éticos al respecto. Y además de que nuestra población está muy validadas. Ya casi para terminar, los estudios de portadores, esto también les pueden preguntar muchas veces. Tengo un niño con fibrosis quística o nos vamos a casar, quiero saber si tengo riesgo de tener una enfermedad genética. Actualmente se hacen ya estudios de portadores para alrededor de 400, 500 enfermedades monogénicas, sobre todo autosómicas recesivas, de forma preconcepcional. Es muy importante que debe ser explicado por un profesional entrenado en genética y se debe conocer la metodología de la prueba, porque ¿qué pasa? Tenemos algunos laboratorios muy buenos que nos hacen unas metodologías por NGS que nos van a detectar el 100% de las variantes, pero si utilizamos algunas otras metodologías te ponen no es positivo para las variantes que nosotros probamos y generalmente son 2, 3 variantes que son específicas de ciertas poblaciones, de judíos, de algunas poblaciones, por ejemplo, y que nos podrían dar una falsa seguridad de que no somos portadores de estas enfermedades. Ya para concluir, pues para el diagnóstico genético es muy importante una valoración completa por pediatría, por genética, los biomarcadores específicos y hasta el final llegar a los estudios moleculares. ¿Vale? Hay muchos que están tratando de hacer esto antes, pero ya vimos por qué puede ser un gran error y darnos muchas fallas en el diagnóstico. Muchas gracias.